Para dar una breve introducción hacia la relación que tienen las ciencias políticas con las relaciones internacionales, primeramente debemos de conocer el concepto de las ciencias políticas. Pero es de mucha importancia saber que la ciencia política no cuenta con una definición precisa, aceptada sin controversias, ni con un campo exclusivo de estudio. Las ciencias políticas hoy día sigue caracterizándose por la diversidad de las temáticas abordadas por politólogos que encuentran en los razonamientos de filósofos, sociólogos, juristas, historiadores, psicólogos, internacionalistas, administradores públicos y economistas, una fuente útil para nutrir sus investigaciones. Pero de igual forma es de mucha relevancia el conocer la historia de cada una de las dos ciencias. En el caso de la ciencia política, el inicio de este se puede mencionar que los estudios que intentan reflexionar acerca de la historia de las ciencias sociales en América Latina comenzaron a realizarse en forma sistemática en los años 40, aunque centrado principalmente en la sociología, la que tendrá un gran desarrollo durante las 3 décadas siguientes. A modo de ejemplo, podemos mencionar algunas obras pioneras como Historia de la Sociología en Latinoamérica de Alfredo Poviña, aparecida en 1941, y 2 décadas después, La Sociología Científica, Apuntes o Fundamentos de Gino Germani, al que le seguirá un interesante artículo publicado en 1968, La Sociología en la Argentina, por el mismo autor. Esta secuencia de trabajo nos sirve como ejemplo temprano de lo que irá aconteciendo dentro de las ciencias políticas a partir de los años 80. La ciencia política debería renunciar a construir sus propios conceptos y resignarse a realizar una generalización y sistematización de la reflexión política que se venía dando desde milenios atrás. Esta concepción de la política como una ciencia de síntesis, según Dumberger, parece haber inspirado principalmente a juristas, historiadores y filósofos, para quienes la ciencia política no puede basarse en la observación directa, sino en conocimientos de segunda y tercera mano, que les servirán de base para la realización de una síntesis general por medio del razonamiento deductivo. La ciencia política surgió como una forma de pensamiento filosófico que estuvo dentro de otras ciencias y que al transcurrir de las investigaciones le tomaron más importancia y a lo largo del tiempo pasó por diversas etapas y periodos que fueron fortaleciendo y dando consistencia hasta llegar a ser conocida como una verdadera ciencia autónoma a fines del siglo XIX, relacionándose con otras ciencias sociales para una mejor explicación de los fenómenos que estudia. Se rige por objeto de estudio como el poder, estado y concepciones intermedias, y que cada autor tiene una posición nueva, por lo cual su objeto no es algo enteramente definido. Por tanto, su concepto también es variable, pero todos coinciden en que estudia fundamentalmente el ejercicio, distribución y organización del poder en una sociedad. La acción del politólogo en la sociedad es fundamental, ya que encamina a la sociedad en el proceso de toma de decisiones referente a su desarrollo integral, acentuando el espíritu humanista, progresista y democrático en las acciones. Mientras el estudio de la política es encontrado primero en la antigua Grecia e India, la ciencia política llegó tarde en los términos de las ciencias sociales. Sin embargo, la disciplina en sí tiene un claro conjunto de antecedentes como ética, filosofía política, economía política, historia y otros campos relacionados con determinaciones normativas de cómo deben ser y deducir las características y funciones del estado ideal. En cada periodo histórico y en casi toda área geográfica podemos encontrar a alguien estudiando política y aumentando el entendimiento político. Los primeros filósofos que aportaron a esta rama de la ciencia fueron Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Montesquieu, entre otros. Las principales áreas de investigación y análisis de la ciencia política son el poder político y las características de su obtención y su ejercicio, la autoridad y su legitimidad, el Estado, la administración pública,
las políticas públicas, el comportamiento político, la opinión pública y la comunicación política y las relaciones internacionales. Si nos adentramos a la relación que hay entre las ciencias políticas con las relaciones internacionales desde la segunda mitad del siglo XX, el análisis de politólogos e internacionalistas en particular se busca estudiar la actividad desplegada por el Estado en el exterior, en otros términos, la política exterior de un país, o cuando se buscan explicaciones sobre las relaciones que existen entre la política interna y la política exterior del mismo. Los procesos de integración en marcha, la migración laboral internacional, las organizaciones civiles y diversos sectores de la sociedad, desde agentes económicos hasta grupos criminales que actúan transnacionalmente, la multiplicación de toda clase de vínculos entre países lleva a pensar los fenómenos políticos ubicándolos en un contexto que incluye el ámbito internacional. El acercamiento entre ambas disciplinas es evidente, también desde la óptica de los internacionalistas, quienes se ocupan cada vez con mayor rigor de las relaciones entre la política interna y la política exterior. Al igual que la ciencia política, utilizan el método comparativo para sus estudios, sobre todo en el ámbito de la política exterior. Tal vez por eso desde la primera lista de los temas de estudio de la ciencia política que elaboró un grupo de expertos para la entonces naciente Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación, UNESCO, en el año 1948. Las relaciones internacionales aparecen como un campo dentro de la disciplina de la ciencia política. La diferenciación entre ambas disciplinas resulta más difícil de establecer que respecto a otras ciencias sociales. El contexto político internacional y las nuevas estructuras económicas han dado origen a una nueva agenda política que exige un conocimiento más amplio de la identidad y la soberanía de los países en un mundo globalizado, de los problemas transnacionales. Las relaciones diplomáticas y de colaboración internacional son factores claves para el desarrollo global y para el alcance de una mejor calidad de vida con una distribución más justa de la riqueza. Entendiendo esto, podemos afirmar que las ciencias políticas es una ciencia social que se dedica al estudio de la actividad política como fenómeno universal y necesario. También se encarga de desarrollar la teoría del Estado, siendo la principal forma de organización social, abarcando diversas áreas que estudian la relación de poder, las conductas, la opinión pública, los conflictos armados y las relaciones internacionales. Y haremos énfasis en esta última rama teniendo en cuenta que las ciencias políticas es una disciplina cada vez más ejercida y estudiada a causa de su amplio campo de estudio y asimismo a la aplicación de un sistema político nacional tanto como internacional.